decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus aspectos. El mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Estamos tan agradecidos a Él en este día por la oportunidad que tenemos de compartir su palabra y de poder traer un nuevo nivel de revelación a tu vida. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Nuestra congregación está ubicada en el 12656 en la Gold Road, esto es en Houston, cerca del 6, ahí vía Katy. Así es que estamos invitándote a que puedas visitarnos y que estés con nosotros en alguno de nuestros servicios. Siempre me gusta decir, nuestro eslogan es, somos una iglesia que está equipando al cuerpo para impactar a las naciones, al mundo. Así es que estás invitado si quieres acompañarnos en algún momento. Si quieres conocer de nosotros, saber quiénes somos y cuál es nuestra visión, por qué Dios nos colocó en este lugar, puedes entrar en nuestra página en el internet, en el www.globaladvancedchurch.org, o también puedes entrar por mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Sé que va a ser de muchísima bendición para ti, además de que tenemos allí muchísimos artículos y otras cosas que van a ser de tu interés si eres una persona que le gusta estudiar la Biblia. Durante nuestro programa tenemos una línea de oración abierta, es el 713-408-3068. El día de ayer empecé una serie sobre el personaje de Juan el Bautista, y para tal efecto invité pues nuevamente a mi esposo, el doctor Luis Gómez. Gracias, Luis, por estar conmigo nuevamente en este programa. Sí, gracias por el honor de invitarme. Es un honor para mí poder estar y compartir contigo, el honor de poder estar aquí con esta teleaudiencia tan selecta, tan maravillosa, y queremos compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que creo que va a ser un tiempo maravilloso, creo que está siendo una revelación maravillosa, y vamos a compartir principios que estamos poniendo en práctica desde este momento, porque queremos experimentar el nuevo nivel de Dios. Amén, amén. Luis, ayer empezamos a hablar de este personaje tan interesante. Y apenas ayer entramos con la introducción al tema, y estuvimos hablando de Juan como personaje histórico, pero también como el apuntador de un nuevo nivel en Dios, de alguien como ese elemento profético que viene en el momento crucial, cuando Dios está a punto de revelar a plenitud a su Hijo Jesucristo, tanto a nivel histórico, Jesús como Mesías, pero también ahora el elemento profético que apunta a una revelación mayor de Jesucristo en este tiempo. Como iglesia nos ha correspondido vivir un tiempo sumamente emocionante, igual que el pueblo de Israel en ese tiempo, y asimismo, o sea, hay muchas cosas, hay varios paralelismos que son importantes aquí, porque hablábamos un poco acerca de la condición de la iglesia de ese tiempo, la condición del pueblo de Dios en ese tiempo, un pueblo cuyo liderazgo era políticamente correcto, se había casado, el poder religioso se casó con el poder político, se compraban y se vendían los títulos, y se compraban y se vendían la posibilidad de ministrarle al pueblo, y encontramos entonces cómo aquellos que tenían el derecho legal de estar ministrando, el caso de Juan el Bautista, lo empieza a hacer como una voz en el desierto, que clamaba arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercaba, y es bien interesante porque su mensaje era un mensaje para el momento. Era un mensaje que confrontaba al pueblo de Dios con su pecado, que confrontaba el liderazgo con el pecado, pero que estaba apuntando a un camino mayor, de algo grande que Dios estaba trayendo. Y lo interesante es que Jesús estaba hablando de alguien que había de venir, pero que ya estaba en la tierra. Porque Jesús y Juan eran apenas 6 meses de diferencia. 6 meses, sí. Entonces, estamos hablando de un precursor que estaba señalando el camino, que era alguien que ya estaba en movimiento.
Amén. Y yo creo que mucho del elemento profético que nosotros estamos viendo en este tiempo, estamos hablando de cosas que ya están en movimiento en la tierra. Sí, y hablando de esto que estamos viendo, porque hay varios principios fundamentales en todo esto que tiene el mensaje de Juan, el personaje de Juan, pero Juan ataca a una iglesia, y permítame usar esa palabra, a una iglesia institucional, exacto, específicamente, que no tenía presencia. Exacto. Y es clave enfatizar esto se ha dicho en otros programas, pero es bueno enfatizarlo nuevamente, de que ellos tenían lugar santo, el lugar santísimo, tenían los atrios, y Dios había establecido que en el lugar santísimo estuviera el arca del pacto, simbolizando la presencia de Dios. Exacto. Pero en ese templo, el templo de lo que llama el templo de los herodianos, el templo de Herodes. De Herodes, se llama así porque era el templo que fue construido por alguno de los Herodes, de la dinastía. De la dinastía de los Herodes. Este templo fue hecho con la idea de congraciarse con el pueblo hebreo, asumía una idea de y para simular el lugar santo, hicieron el lugar santísimo, pusieron las cortinas, todo, pero dentro del lugar santísimo no había nada, absolutamente nada, era un lugar oscuro solamente. Cuando nosotros reconocemos que ahí no hay nada, estamos entendiendo que esta gente estaba administrando algo que no era vivo, estaba administrando al sistema religioso, al sistema tradicional, pero no al Dios vivo. Estaban manteniendo la forma, pero no había sustancia. Y uno de los grandes problemas de este tiempo es que mucha gente sigue manteniendo la forma, siguen justificando porque han tenido una doctrina por 300, 400, 500 años, 600 años, 1100 años. Dicen que esa doctrina tiene que permanecer, aunque ahí no haya vida. Han justificado ciertas doctrinas que fueron fundamentadas por el hecho de que la iglesia no tenía recursos para sostener ciertas cosas. Por ejemplo, la iglesia católica establece el celibato como una ordenanza o un requerimiento para los sacerdotes a raíz de la necesidad económica que tenían para subsidiar los tantos niños que estaban teniendo los sacerdotes. Exacto. Y entonces, desde el siglo X aproximadamente, ellos ya colocan por un decreto papal que ya no hay más matrimonio entre los curas, entonces no podían casarse, lo cual establece una nueva doctrina que todavía se permanece, aunque hay tantas situaciones que serían fácilmente corregidas si ya estos señores tuvieran la libertad de estar en matrimonio. Exacto. Por ejemplo, dando un detalle, pero ¿qué es lo que ha permanecido? La forma, y no hay la sustancia, ni la vida, ni las razones pertinentes para lo cual eso sucede. Y eso es usando un ejemplo de la iglesia conocida como la iglesia tradicional, pero nosotros pudiéramos usar ejemplo de lo que ha sido nuestra iglesia, o sea, de lo que es la iglesia protestante, la iglesia o la iglesia cristiana, que ha mantenido formas, ¿verdad? Después de cada avivamiento. Cuando estudiamos, por ejemplo, el 1900, que fue un siglo sumamente interesante en todo lo que es la actividad de Dios, inicia con un gran avivamiento, con un gran mover de Dios, Dios poniendo sobre la mesa nuevamente la obra y el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O algo tremendo, algo maravilloso, algo poderoso, pero entonces hoy por hoy, más de un siglo después, encontramos la forma, pero vacía, legalismo sin sustancia, sin unción, sin vida. Entonces, incluso se mantienen las formas emotivas de una manifestación que está solamente en la mente de muchos, igual que ocurría allí, porque lo interesante es que el sacerdote iba año tras año a hacer libación a un lugar vacío, porque no fue ni un año ni dos que el arca tenía perdida. O sea, el arca había sido tomada muchísimos años antes, estaba desaparecida. Y de ahí que tenemos hoy por hoy, ¿cómo se llama? Películas como Buscando el Arca Perdida, justamente vienen de eso, porque por muchísimos años el arca estaba perdida, sin embargo ellos necesitaban mantener el ritual. Mantenían el ritual y la última vez que la Biblia menciona el arca, por ejemplo, está en Jeremías capítulo 3, verso 17, es la última vez que se menciona en la Biblia. O sea que el arca ya antes del pueblo de Israel ir al cautiverio en Babilonia, ya el arca había desaparecido, lo cual
está hablando, y justamente Jeremías nos habla de que Dios está trayendo ahora algo nuevo, está trayendo algo que quita el arca, pero que la presencia continúa. De hecho, lo establecía bien claro a través del profeta Jeremías cuando decía que ahora entonces su presencia no iba a estar en un lugar, sino en un pueblo. Ajá. Y que ahora las tablas de la ley escritas no eran unas tablas cualquiera, sino las tablas de nuestro corazón. Entonces, si cambiamos la esencia de tablas de piedra a unas tablas de carne, para usar la frase bíblica, a unas tablas que son simplemente que el Señor está trayendo su espíritu y moviéndose dentro de un pueblo. Amén. Que es el pueblo de los redimidos, el pueblo de los que están acogidos por la sangre de Jesucristo, la sangre del pacto eterno, la cual hace que nosotros nos movamos ahora de la forma en que Juan se movió. La forma en que Juan se mueve, se mueve por algo que es necesario. El mundo en el día de hoy necesita una iglesia que se mueva en poder. Amén. Es definitivo. Hermano, no podemos seguir una iglesia que se deja apañar o se deja ensombrecer por cualquier movimiento en el mundo. Tenemos que ser una iglesia definitiva, que establece con cambios radicales y con un estilo de vida radical, que Dios está en medio de ella. Y una iglesia que deliberada, o sea, que tiene capacidad para operar específicamente en la voluntad de Dios y no que cambia de un día a otro de acuerdo a los vientos que estén soplando en la popularidad o como esté llenándose las arcas del dinero de la iglesia. Es que el problema es que tenemos dos extremos, Luis. Tenemos tanto congregaciones que andan de aquí para allá moviéndose con todo viento de doctrina en todo el sentido de la palabra voy a usar esto, con cualquier mono que hace morisquetas, lo llamamos unción. Tenemos ese extremo y tenemos el otro extremo de congregaciones que están tan estáticas en su forma que de verdad, si a alguien le da amnesia y abre los ojos en alguna de estas congregaciones, no sabe si está en el 1900 o está en el 2000. O sea, así de serio es el caso. Cuando estamos en un tiempo donde el apuntador, siguiendo con el término que estamos utilizando, que es la unción Juan, el apuntador profético, como Mateo 3:12, fíjate que estamos hablando, empezamos cuando él empieza a decir arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el verso 11 dice, porque hay uno que viene, que va a bautizarlos a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Pero en el verso 12 dice que su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Estaba hablando aquí Juan de alguien que venía, que evidentemente sabemos que se refería a Jesús en su ministerio terrenal y luego en lo que era todo su ministerio divino. Y encontramos entonces que ese apuntador profético aplicado a nosotros en este tiempo nos está hablando de que ciertamente hay algo que Dios está haciendo, que ya está en movimiento en la tierra, que ya está en movimiento y en acción en la iglesia de Cristo, pero que no tiene que ver con la sinvergüenzura que hemos predicado ni con la tolerancia que hemos tenido en la iglesia de vamos a pasarle la mano al pecado porque si no la gente se nos va, sino que está diciendo trae el aventador en la mano. En otras palabras, aquí va a haber una separación de lo que es trigo y cizaña. Aquí se va a quemar la paja y aquello que no, o sea, que pase la prueba del fuego es lo que va a permanecer. Sí, y esto me lleva a pensar un poquito en Jeremías 23, porque Jeremías 23 es uno de esos pasajes que muy poca gente le gusta predicar. Nos gusta Jeremías 22, porque dice que chévere, hay que ser un intercesor para que Dios no se meta no destruya la tierra, y nos quedamos solo con el verso. Yo quiero ser un intercesor sin entender todas las implicaciones de ser intercesor. Pero cuando vamos al capítulo 23 nos dice que la palabra profética tiene que ser como fuego. Amén. La palabra profética tiene que ser un fuego tal que lleve y dice que estoy cansado de esos profetas que predican para que la gente se sienta bien. Exacto. Y que a esos profetas yo no los quiero y los voy a poner en prueba. Entonces, cuando agarramos Jeremías 23, que es un pasaje que yo le recomendaría que usted leyera y revisara a la luz de lo que está sucediendo hoy, ver tanta gente que está hablando palabra de la iglesia, y aquí entienda palabra profética en el mayor sentido, el sentido más amplio que usted pueda verlo, que aún profetas o pastores que están predicando, están presentando una palabra de Dios que probablemente no es de Dios. Exacto. Entonces, y lo que quiero que usted vea es que cuando Juan presenta esta palabra, su aventador está en su mano,
y limpiará su era. No está diciendo algo sencillo, está diciendo, mire, ustedes que han venido a presentar, por eso es que le dice generación de víboras, ¿quién los enseñó a arrepentirse? ¿Quién les dijo, vengan acá para que se salven? Porque saben que el aventador viene lo que va a sacar lo que no sirve. Y porque él estaba justamente hablándole a una generación que estaba entendiendo, porque ese es el punto del asunto, Luis. La gente que nos escucha, aún las iglesias, el liderazgo que está, vamos a decir, y voy a usar esta palabra, estupidizado en doctrinas de hombre, saben que Dios está haciendo algo. Amén. No están sordos ni están ciegos, porque eso lo vemos en Isaías y lo estudiábamos en la unción Elías. Sino que oyendo no declaran y que mirando no se aperciben. Sí, porque está viendo esta situación. Cuando escuchamos a Dios y decidimos, dice, esta palabra es demasiado fuerte, yo no la voy a soltar en la iglesia. O esto no es popular, esto me va a traer consecuencias. De hecho, una vez alguien que respeto en el sentido de por los años de ministerio que tiene, pero me decía, el ministerio profético a mí me ha traído muchos problemas. Y me ponía a pensar, se trae problemas porque simplemente revela situaciones que hacen que a veces la persona con que nosotros contamos financieramente, que es uno de los grandes problemas de la iglesia en el día de hoy, esa persona que nos sostiene financieramente, cuando viene la palabra, nosotros no queremos tocarla porque se le dice las finanzas se nos van a bajar. Pero ahí sabemos que es Babel, porque la iglesia de Cristo la sostiene el Señor, por eso es que es de Cristo. Exacto, por eso es que tenemos que cambiar la perspectiva y decir, bueno, si el Señor lo está diciendo y Él es el dueño de la iglesia, si Él lo está diciendo hay que decirlo, hay que soltarlo, Amén. Porque es el que está realmente sosteniendo la iglesia. Entonces, cuando entendemos que Juan el Bautista no se comprometió con el sistema, perdió la cabeza. Exacto. La perdió. Entonces, él es un hombre que le dice, no solamente a Herodes, sino que se mete con su relación fornicaria, adúltera que tenía con Herodías. Con Herodías, gracias por ayudarme. Este hombre está tratando a todo el mover político en su momento. Y fíjate que si estudiamos el caso de Herodes no quería matar a Juan el Bautista, porque él sabía quién era Juan el Bautista. Es que aún los poderes gubernamentales saben dónde está la unción. Y lo que quiero decir es esto, mucha gente que está hoy en el poder sabe dónde está la gloria de Dios. Exacto. Pero a veces por simplemente mantener la popularidad, decide cortar con el puesto y decide, bueno, yo prefiero quedarme político popular que escuchar la voz de Dios, así que vamos a cortarle la cabeza. O en el caso de lo que son el liderazgo eclesiástico, entre comillas, prefiere estar políticamente correcto y no hacer la denuncia que tiene que hacer, y por eso entonces es que la unción Juan no opera en esos lugares. Exactamente. Entonces, porque mucha gente que nos está escuchando, Luis, estará preguntándose, bueno, y entonces ¿cómo yo puedo saber que estamos en el lugar correcto? Una de las señales de la unción, Juan, es que es una palabra que va a hacer que yo corte con un estilo de vida pecaminoso. Amén. Me guste o no. Alguien decía y lo señalaba, y de hecho yo lo ponía en mi página en Facebook hace varios meses atrás, una enseñanza que me parecía, pero Dios mío, sumamente necesaria para un tiempo como este, de Paul Washer, hablando de 10 acusaciones a la iglesia. Y una de las cosas que él decía ahí en esa palabra, decía, mucha gente escucha esta palabra y dice, ese no es el Dios en el que yo he creído. Por supuesto que no es el Dios en el que has creído. Tú creíste en cualquier Baal, pero no en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia siempre nos va a confrontar con nuestra manera de vivir. No es que Dios me acepta como soy. Dios te toma como eres, pero te transforma. Te hace alguien como Él, no te deja tal como tú estás. Exactamente. Entonces, el mensaje, Juan, la unción, Juan, es un mensaje que nos apunta, tenemos que caminar y subir a un nuevo nivel. Tenemos que ir a un nivel de relación mayor con Dios. Y es una palabra que nos va a confrontar en todo sentido. Sí, y yo lo veo porque en todos los personajes de la Biblia podemos ver esto. Si usted estudia Noé fue fue nieto de Melquisedec. Melquisedec no, de Matusalén. Matusalén, el hombre que tiene mayor edad en la Biblia. Matusalén era el abuelo, pero el abuelo de Noé
se llamaba Enoc. Y Enoc caminó con Dios. Y fue traspuesto. Fue traspuesto. Matusalén muere en el diluvio. Lo que quiere decir es que Noé recibió una enseñanza de dos vertientes. Un hombre que no pudo creerle a Dios, tan es así que muere en el diluvio, como Matusalén. Pero también recibió la enseñanza de Dios a través de Enoc. Y cuando él decide, yo tomo esto, es transformado, sacado de toda la problemática de lo que implicaba Matusalén, pero entra en la verdad de Enoc y decide caminar con Dios y hacer cosas que no se habían hecho antes. Exacto. Para ver la gloria de Dios. Y operó en una realidad que estaba solamente en la conversación con Dios. Porque no era una realidad visible a la gente que estaba a su alrededor. Jamás había llovido. De hecho, esa palabra no existía en el diccionario de ese momento. Sí, se iba a caer agua del cielo, solo no lo entendían. Imposible. Sí. Y si empezamos a ver casos, José, el hijo de Jacob, un hombre orgulloso, un muchacho orgulloso, pero Dios es procesado de una forma tal para poder convertirse en el salvador de una nación. Mucha gente piensa que no, yo siempre he sido así, Dios me recibe así. No, la verdad es que Dios quiere transformarnos para poder llevar su gloria. Amén. Nosotros no somos un recipiente para la gloria de Dios como llegamos. Y ahí es donde está el grave problema, que creemos que podemos ser un recipiente de la gloria de Dios en la forma en que vinimos. Dios tuvo que, todo lo que hubo en el templo, en el tabernáculo en el desierto, nos muestra que hubo una preparación, un modelo. Nosotros tenemos que amoldarnos al modelo del cielo. Amén. Para recibir y ser recipientes adecuados de la gloria de Amén, Dios. amén. Sabes que una de las pasajes que me gustaría que viéramos antes de que pudiéramos terminar el programa de hoy tiene que ver con Mateo 11, 7 al 8, porque aquí hay una pregunta que se le hace a Jesús con respecto a Juan el Bautista. Y es bien interesante la perspectiva que da Jesús de Juan. Y le dicen allí en el verso 7, mientras iban caminando, les empieza a decir, Jesús le dice de Juan a la gente, ¿qué vinieron a ver ustedes al desierto? Dice, ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. Dice, he aquí que los que llevan las vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Nosotros hablamos un poquito de esto cuando estuvimos hablando acerca de Elías. Pero me gustaría que viéramos las palabras en el original, porque aquí hay una declaración de Jesús bien fuerte y estamos hablando de un paralelismo entre lo que era la iglesia del momento Juan a la iglesia de hoy. La palabra caña es la palabra cálamos, que significa pluma para escribir. Fíjate esto, porque lo que le está diciendo es, ¿a quiénes ustedes salieron a ver al desierto? A alguien que estaba escribiendo la historia, pero está usando la palabra caña, pero que era una caña, o sea, una pluma que trataba de escribir historia, esa es la interpretación que doy a partir de la palabra, sacudida, o sea, y esa palabra sacudida es la palabra saleuo, que significa perturbado, que significa movible, que significa estremecido. Dice, ustedes salieron a ver fue, ¿qué? Algo que pretendía escribir la historia, pero ¿desde qué perspectiva? Entonces dice, salieron a ver, sigue usando un símil, a un hombre con vestiduras delicadas. Fíjate esta palabra, Luis. La palabra vestidura es la palabra gimación, que viene de la palabra enumí, que tiene que ver con manto. Pasa y dice, ustedes creen que salieron a ver, y me llama la atención aquí, y lo vamos a ver en el programa anterior, porque está hablando de una caña sacudida por el viento, y tú sabes que la palabra viento tiene que ver, me gusta, porque tratamos en la palabra profética, dijimos que dentro de las cosas que vienen en contra de la casa son vientos, y luego encontramos el apóstol en el Nuevo Testamento diciendo que vientos de doctrina, cuando está hablando de aquellos hombres que no echan raíces en ninguna parte, dicen que van de aquí para allá, son sacudidos por todo viento de doctrina. Y él está diciendo aquí, ustedes salieron a ver a quién. Una caña que estaba siendo movido por cualquier doctrina que estaba viniendo en ese momento. Salieron a ver, no, a un líder que tenía un manto
la vestidura, pero la palabra delicada es la palabra malacos, que tiene que ver con afeminado o con hombres que venden su cuerpo. Y que aplicándolo, porque si ya vimos la parte histórica que lo estábamos diciendo, ¿quiénes eran Anás y Caifás? Hombres que estaban prostituyendo la iglesia. Exactamente. ¿Verdad? Y que estaban prostituyendo la unción, comercializando la unción. Ya nos quedan 2 minutos ya cerca de terminar. Y el Señor está diciendo, ustedes estaban saliendo a ver quién. Primero, a una persona que no tenía fundamento y por eso era movida de aquí para allá por todo viento de doctrina, o vinieron a ver a uno que en posición de liderazgo, que no tenía pantalones, sino que vende la unción, comercializa con la unción, tipo Balaam, y entonces lleva a la iglesia a un nivel de prostitución. Y Jesús, él mismo responde, dice, los que están haciendo eso, los que llevan esas vestiduras delicadas, esos prostitutos de la unción, esas rameras de la unción, están, dice, en las casas de los reyes. Y la palabra reyes que usa ahí es la palabra basileus, que significa cimiento de poder. Fíjate qué interesante, y vamos a retomar este pasaje, porque aquí hay una verdad aplicada a este tiempo. ¿Qué estamos nosotros pretendiendo ver en la unción? Y este es el problema del pueblo. Salen a ver a cualquiera, de aquí para allá, gente que es movida por todo viento de doctrina. Hay congregaciones que hoy están con una cosa y dentro de 3 meses están predicando otra, porque no tienen fundamento. Pero hay otras congregaciones donde la prostitución espiritual es terrible porque están comercializando con la unción. Y el Señor está diciendo, esa gente está colocada en cimientos de poder, pero vamos a ver en qué cimientos de poder. Porque dice que las 2 casas han sido construidas, pero la que no se cae es la que está construida sobre la roca. Ya se acabó nuestro tiempo, Luis, pero apenas estamos empezando el tema y está sumamente bueno el tema de Juan. Vale la pena que te quedes conmigo en los próximos programas, ¿no? Amén. Dios quiera. Quiero invitarlos a que nos sintonices. De verdad, aún para mí, porque a veces la gente piensa, no, lo estudió completo y lo están leyendo. En la medida que vamos estudiando, Dios va trayendo, y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios, que es una mina incesante de vida. Amén. Así es que te invito a nuestro próximo programa. Vamos a seguir con el tema de Juan el Bautista. Si estás interesado en estos programas, llámanos, ahí está nuestra línea de teléfono 713-408-3068. Si tienes necesidad de oración también, llámanos. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra marca tu vida y que esta palabra te desafía a vivir para Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero en nuestro próximo programa. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Es que hemos tenido una relación